Día del Estado Plurinacional de Bolivia, la presidenta transitoria Yanine Áñez ha dado un mensaje a toda la población. Ha sido muy dura en criticar al gobierno del expresidente Evo Morales Saima. ¿Qué análisis hacemos el día de hoy? Justamente en hora 23 lo vamos a tener con Moira Sandoval, analista política, el doctor Israel Quino, analista constitucionalista, Jorge Richter, analista político, y Marcelo Silva, analista político. A los cuatro, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias. Vania, ¿cómo estás? Bueno, a ver, empecemos hablando acerca de este discurso o este mensaje más bien muy crítico, ¿no? Y ya la parte final que hemos podido escuchar, que justamente ha hablado de los logros de este gobierno de transición, este corto tiempo, y de lo que se piensa hacer a futuro. Empiezo con usted, Jorge Richter, por favor. Yo segmentaría el discurso de la presidenta en dos partes. Y antes de ello, mencionar sobre todo el contexto que tiene ese discurso. Y el contexto le encuentro tres elementos fundamentales. El primer elemento es que es un discurso en Palacio de Gobierno, cuando la tradición en Bolivia, de nuestra democracia, y sobre todo cuando estaba cerrando los 5 años de gestión constitucional del periodo, debió haberse dado en la Asamblea Legislativa como había sido siempre. Ese es un inconveniente porque no habla de respetar la institucionalidad, por ejemplo, del primer poder del Estado. Un segundo elemento es que el día de hoy, 22 de enero, lo que estaba puesto sobre la escena es la plurinacionalidad del Estado boliviano. Y la representación de esa plurinacionalidad en el mensaje de la presidenta con la gente que acompañaba el día de hoy estaba solamente simbólicamente representada, porque lo que son los sectores plurinacionales estaban de gran manera ausentes y sí se instaló la simbología. Y un tercer punto ahí que preocupa, y yo lo he venido mencionando ya de forma reiterada, es que lo que sí estaba en primera fila era el sector militar, con trajes de campaña, lo cual es un irrespeto a la democracia y además es una muestra clara de la dependencia de este gobierno como factor de poder que lo sostiene. Importante la presencia de los militares, porque esto lo hemos ido viendo en los días pasados, muestra la militarización de este proceso también. Aparte de ello, dos elementos, Vania, muy rápidamente. La presidenta ha señalado que llegó para pacificar el país. Y después ha hecho dos menciones más adicionales: transición y poder realizar una gestión debida para entregar el gobierno. La pacificación es el tema importante. Y la pacificación tiene tres componentes mínimos, insoslayables, que son la discusión, el diálogo inclusivo necesariamente, un elemento que está tergiversando todo este proceso, que es la sobrejudicialización, y un tercer elemento que es el proceso electoral, porque elecciones solas no van a arreglar el problema de pacificación del país. Eso hay que tenerlo claramente asumido. Y en estos tres elementos, lo que la presidenta ha hecho es un discurso retórico, porque la conducta que hemos observado en los 2 meses y medio no nos lleva a pacificar. Sino, de lo contrario, tendríamos que mirar rápidamente cuáles son los elementos claros de pacificación que solamente, Vania, se pueden establecer a través de un diálogo inclusivo, que no ha empezado hasta el día de hoy. Y justamente, doctor Quino, la presidenta Yanine Áñez ha hecho mucho énfasis en este tema de la pacificación. ¿Ya hemos empezado la pacificación o no? El primer momento de la pacificación ya se lo ha dado y concluyó a partir de la sanción de la última ley que convoca a elecciones generales. Sin embargo, se va a venir un segundo episodio respecto al proceso eleccionario en sí y estos anuncios ya, ¿no?, respecto a los próximos binomios y lo que la población vaya a interpretar en razón de los próximos actores políticos. Respecto a lo que la presidenta el día de hoy nos decía, Vania, no hay que dejar de lado, por ejemplo, su línea discursiva estructurada, ¿no?, que trascendió más de 30 minutos,
minutos, pero sin dejar de lado el elemento de la religión, por ejemplo, el elemento de la emotividad que tenía, ¿no?, una parte importante en su discurso, probablemente con respondiendo a algunas expectativas en parte de la población, pero hay cosas también que no se dijeron. Si bien todavía está en un proceso de investigación, inclusive con presencia de la CIDH en el país, no se mencionaron a los más de 30 muertos posteriores a la crisis política de noviembre del año pasado, ni los fallecidos, ¿no? Toda vez que este proceso todavía está en investigación, no se lo ha mencionado. Algo también que hay que rescatar es esa fuerte carga política del mensaje, ¿no?, que trascendía a partir, si se quiere, todavía en un matiz de polarización respecto al gobierno de transición y la otra primera fuerza política en el país. Si bien se hace mención a lo que se viene al proceso eleccionario, este no es un logro solo de la presidenta ni del mandato constitucional tras la sucesión. Creo que hubiera sido honesto también reconocer esa voluntad política de la primera fuerza política todavía en el país, que es el MAS, que posibilitó la ley, ¿no?, consensuada todavía con estos resabios, si se quiere, de un ala radical, un ala conciliadora, que hasta ayer dieron lugar a la formalidad de la lectura de las dimisiones, pero acabó de manera bochornosa. Pero yo me quedo con lo del discurso de la presidenta, con el 10% de salud, que es en realidad, en mi entender, el único logro de gestión que tiene en estos 70 días de gestión. A propósito de lo que usted señala, por ejemplo, una asambleísta del MAS dijo: quisiera que ellos se pongan en nuestro lugar. Es difícil las decisiones que estamos tomando en cuenta, valga la redundancia, que hay otro sector, la dura del MAS, que no quería justamente ni siquiera aceptar las renuncias de los dos exmandatarios. Ahora, señora Sandoval, los bolivianos nos imaginamos este escenario hace algunos meses. ¿Podía suceder? Bueno, era una de las hipótesis que se barajaba, de que esté un gobierno de oposición, pero se pensaba emergente de unas elecciones, no con la interrupción abrupta y menos aún con la renuncia del presidente Morales, que todos sabemos tiene una vocación de permanecer en el poder. Por lo tanto, era un escenario no solamente impensado, sino también no calculado, ni siquiera por la gente de la oposición. No, fíjense que cuando asumió Yanine Áñez, todo el mundo se sorprendió que rápidamente pueda empezar a nombrar ministros, autoridades. Sorprendió la velocidad, porque a pesar de que esto no estaba pronosticado, ni presentido, ni deseado tal vez, sucedió. Ahora, quisiera referirme a algunos aspectos mencionados por el panelista. Destacar la presencia de las Fuerzas Armadas sin duda es tendencioso, porque las Fuerzas Armadas estaban ahí, como también estaban los parlamentarios en primera fila, ¿no? Estaban dispuestos en la misa, están las imágenes, la mitad estaban los parlamentarios, eso sí, no los del MAS, los de la oposición, ¿no?, que son minoría, por cierto, en el Parlamento, pero ahí estaban. En el otro lado estaba, que por cierto componen también parte de las fuerzas del Estado, estaban los policías, estaban los militares, y la presidenta hizo alocución a ellos, mencionó también a los jóvenes, mencionó a todas las personas que a su parecer ella debía agradecer por haber generado esta transformación y el cambio en el que ella está ahora a cargo, ¿no?, en el gobierno que ella ahora dirige. Entonces, y detrás de ella estaban los ministros. Entonces, todos estos elementos no pueden ser invisibles, y podemos mencionar solo a los militares, ¿no?, como si hubiera sido una junta militar. Quisiera dejar en claro aquello, y bueno, las imágenes son elocuentes. Ahora, sobre este asunto de los militares, que quiere dar pie a hablarse del golpe de Estado, ¿no?, y abonar esa teoría en la que está insistiendo desde el momento en que abandonó por propia voluntad el presidente Morales del poder y renunció por televisión y también de manera escrita. Fíjense de que los militares, hay un hito a partir del momento en que renunció presidente Morales. Los militares, más allá que la policía fue la que inició este desacato al poder hegemónico que tenía el MAS, los militares dieron una señal al país y el país les devolvió otra señal. Les encantó que los militares se aparten de estar al servicio de un partido o de un presidente. A partir de ahora va a ser muy difícil que cualquier gobierno disponga de los militares y les diga: usted ahora van a estar sumisos porque son revolucionarios o porque son antiimperialistas, lo que fuese, cualquier ribete o título que le podamos poner. Los militares han entendido que en tiempo de paz
Su función es custodiar la Constitución y que eso es lo que el pueblo espera de ellos. De tal modo que ellos están ahí y han de estar siempre en función de custodiar la Constitución, de hacer que se respete. ¿Cómo? No dando un golpe de Estado como en el pasado, porque eso ya no sucede, ya no es bien visto en Latinoamérica, no es bien visto en ningún lado, es rechazado. Nadie en este país, sobre todo, por lo menos yo que he vivido el exilio por las dictaduras militares, no apoyaría. Pero se ha entendido de que la figura es que cuando un gobierno te pide, porque la fuerza pública, es decir, el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado, lo tiene el gobierno de turno. Pero abusar, extralimitar ese monopolio de la fuerza pública que constitucionalmente lo ostenta para torcer y manejar hacia sus intereses políticos, creo que el ejército ya no lo va a volver a hacer. Y eso es custodiar la Constitución, porque tiene que mantenerse en ese grado de imparcialidad, como lo dice la Constitución, ni delibera, ni gobierna, ni participa en política. Pero tampoco tiene que estar en el grado de sumisión de poder salir a masacrar a su pueblo bajo el título de que son antiimperialistas o lo que fuese, y mantenerse al margen y estar custodiando el cumplimiento de la Constitución, me parece ejemplar de parte del ejército. Fíjate que no hay un solo embajador militar, no hay un solo ministro militar, excepto el de Defensa, que es un militar que ya no ejercía. No hay preeminencia militar en el órgano ejecutivo, de tal forma de que resaltar aquello me parece que, insisto, abona la teoría de un gobierno de facto que por todo lado, tanto por la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional que emitió al haber asumido Yanine Áñez, tanto como la declaración constitucional de prórroga de mandato de ambos órganos del Estado, y tanto por todas las decisiones enmarcadas en el artículo 169 y 170, no hay para nada un gobierno de facto, sino un gobierno constitucional. Y en ese sentido, la presidenta, yo me voy a extender 10 segundos para decir esto, porque no me habías preguntado sobre su mensaje. La presidenta dio el mensaje entendiendo que el clamor del pueblo era respetar esta fecha que había inaugurado el gobierno del presidente Morales. En su discurso de esta mañana, el presidente Morales rememoró que esta fecha hizo alusión al momento en que él asumió al mando, el 2016. Ya él lo bautizó como Día de Plurinacional, pero fue para rememorar el momento en que asumió el mando, el 2016. Entonces tampoco él en sus discursos de horas hablaba de lo plurinacional en los discursos que hacía en la misma fecha. Bien, acotando lo que dice acá nuestra invitada, también quienes primero se han movilizado, recordemos, durante estos conflictos, los que primero han dado la cara, por así decirlo, ha sido la policía. Pero también hay compromisos. Han habido compromisos que ahora están siendo exigidos. En breve vamos a hablar de ese tema, ¿le parece? Perfecto. Señor Silva, ¿qué faltó a este discurso? A ver, creo que ha faltado algo importante, ya se mencionó en el panel, ¿no? Creo que en el ámbito de la pacificación total y establecer criterios de la verdad, que el gobierno los está buscando, al menos en el ámbito discursivo, es el ver cómo está el avance de la investigación acerca de los cerca de 40 muertos en Sacaba y en Sencala. La presidenta solo se limitó a pedir disculpas a la familia, pero la idea es de que hubiese dado un informe sobre un hecho que indudablemente sigue siendo importantísimo y que por supuesto debe ser esclarecido con todo rigor, después de por supuesto los informes que han dado ciertos organismos internacionales sobre el hecho. Creo que esa fue una omisión que hubiese sido muy pero muy importante que se la diga, porque el espíritu del informe era ese, ¿no? A ver, el mensaje estaba en 3 líneas muy rápidas. La primera era un poco dimensionar o satanizar lo malvado que fue el anterior régimen, ¿no? Es decir, establecer que el anterior régimen, aparte de ser una expresión máxima de la corrupción, era lo máximo de ineficiencia en la gestión, ¿no? La presidenta comenzó nítidamente diciendo que el país prácticamente está en un desastre, ¿no? Económicamente, etcétera. Y por lo tanto, el gran reto que ella tenía es asumir un país que está destrozado, ¿no? Más o menos ese era el mensaje. Sobre eso, y me parece que estaba un hilo conductor coherente, digamos, ¿no? Sobre eso te marca las
los tres objetivos principales de la agenda que tiene un gobierno de transición. El primero, la pacificación. Hubiese sido interesante ahí, por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Que la pacificación hubiese contenido eso, una explicación acerca de lo que ha pasado en Sencata y en Sacaba. Te habla después de indudablemente el tema de la convocatoria de elecciones. Ahí sí podemos hacer un ok a este check-in, ¿no? A esta lista, porque evidentemente se ha trabajado muchísimo. No ha sido únicamente mérito del gobierno, ha habido una predisposición política para llegar a esos acuerdos. Hay que saludar muchísimo esa predisposición política. Ese es el segundo detalle que le faltó a la presidenta, reconocer, y yo creo que hubiese sido mejor todavía, la capacidad de llegar a acuerdos políticos. Es decir, en un contexto como este, la voluntad de los actores políticos ha sido realmente importante. Yo lo hubiese mencionado a la señora Eva Copa. Fundamental. ¿No? Yo lo hubiese mencionado. Yo le hubiese dicho, saben, quiero agradecer a la presidenta de la Cámara de Senadores por lograr, ¿no?, articular estos acuerdos políticos que se han transformado en leyes y que han establecido definitivamente una pacificación, por lo menos en condiciones básicas. Y el tercero, el manejo del aparato estatal, ¿no? Esos eran los tres objetivos y son los tres objetivos de manual de un gobierno de transición. Y la tercera parte es a resaltar la gestión. Y ahí resalta dos cosas. Uno, el 10% para salud, que indudablemente es un logro importante, y el otro, la política internacional, ¿no? Como los dos elementos más importantes de logros de la gestión, ¿no? Claro, el mensaje te deja un hilo conductor bien construido, ¿no? Que parte de satanizar lo anterior, decir, bueno, aquí está el esfuerzo de pacificar el país o ponerlas en condiciones mínimas para hacer elecciones. Y el tercer elemento, bueno, estamos haciendo esto, aparte, ¿no? Además, con un escenario bastante conflictivo. La pregunta que queda ahí, la lanzo en el aire, es, en la última parte pareciera no más que se está entrando a una fase electoral, ¿no? O sea, esta es la gran pregunta que hoy día nos tenemos que hacer sobre el gobierno de Áñez, ¿o no? Es decir, ¿será candidata? ¿No será candidata? Y si es candidata, ¿por qué se apura tanto en los elementos de gestión? Habrá que ver estos elementos, que los dejo ahí salpicando a la vez. A ver, vamos a seguir hablando justamente de ese tema y es uno de los aspectos que yo quería tocarlos. El que ya se esté hablando de Yanine Áñez justamente como candidata para estas próximas elecciones. Lo han dicho los demócratas, ¿no? Que están esperando la respuesta de Áñez. ¿Es prudente o no? Me confirman, por favor, si vamos a ir a una pausa y después del corte vamos a estar hablando de este tema. Tenemos todavía acá algunos puntos en discusión justamente del discurso. A ver, les voy a pedir a mis invitados. Antes de hablar del tema de ya estas elecciones, de si Yanine Áñez es candidata, no lo es, que dicen nuestros panelistas, hay un tema que ha quedado suelto, ¿no? Creo. El tema de las Fuerzas Armadas, la presencia, la vestimenta que usaron. A ver, ¿qué opinan al respecto de ello? Las Fuerzas Armadas, dentro de los factores de poder que existen en el Estado, es el sustento fundamental del gobierno de Yanine Áñez. Porque la capacidad de movilización de los sectores de clase media y de los sectores urbanos que llevaron a este proceso no tienen una capacidad de movilización rápida como pueden tener los sectores de los movimientos sociales. En esa lógica, el factor de poder fundamental que tenemos hoy día es, en el lado del gobierno, es la policía y las Fuerzas Armadas. Sin esos dos elementos, el gobierno tiene dificultades hasta para sostenerse en la gestión. En esa lógica, no solamente lo de hoy día, de su presencia y de estos reiterados agradecimientos que viene haciendo la señora Áñez, sino también, por ejemplo, Vania, en una parte del discurso señala y dice: he instruido al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Gobierno que elaboren un plan para antes, durante y después del proceso electoral. ¿Eso qué significa? Que te van a militarizar los recintos electorales. Eso significa que te van a militarizar los recintos electorales bajo el argumento de que hay que garantizar un voto seguro, un voto resguardado, es un voto libre. Esto es un control que no lo hemos tenido, y ninguno en la mesa me puede decir lo contrario, que no hemos tenido durante estos cerca de 40 años de democracia. La presencia de las Fuerzas Armadas es activa en este gobierno. Y hay otro elemento más.
para resguardar la movilización anunciada por los sectores populares, el ala radical y todo ello, han decidido el día viernes de la semana anterior militarizar las 9 ciudades. Hemos visto esas imágenes. Las imágenes, si son elocuentes de una movilización militar para resguardar la seguridad. Perfecto. Cuando dicen la población lo está pidiendo, ¿qué parte de la población lo está pidiendo? Porque acá hay 2 poblaciones que están polarizadas y la pacificación está en función de ese encuentro entre 2 poblaciones de clase media y sectores populares. Si eso no solucionamos, Vania, no hemos avanzado en la pacificación por encima del proceso electoral. ¿Esto ayuda a la pacificación o no? Las Fuerzas Armadas, la presencia. Bueno, cuando escucho al panelista que señala de la militarización, de los aprestos, de los anuncios, de la vinculación del gobierno con las Fuerzas Armadas, hay que entenderlo en un contexto muy particular. No es que acaba de emerger un gobierno de unas elecciones y que se le antoja apoyarse en las Fuerzas Armadas. Yo creo que la gente que está acá sentada y los que nos ven recuerdan perfectamente lo que pasó hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. El gobierno de Evo Morales no militarizó las calles, tenía control sobre las Fuerzas Armadas, gozaba de la lealtad de las Fuerzas Armadas y gozaba del temor, y eso lo quiero decir de manera muy precisa, gozaba del temor de la ciudadanía y gozaba de la complicidad de la prensa. Eso lo sabemos todos. Ahora, pese a ese panorama tan adverso de un gobierno hegemónico, discrepo con la capacidad de movilización que pudiera tener una clase media. Siempre lo decía García Linera, ¡ay, la clase media, qué nos va a hacer! La clase media levantó cabildos y no había un respaldo militar ni policial por detrás. Fue los últimos días del gobierno de Evo Morales donde la policía se pronunció contra el gobierno en una especie de amotinamiento o por lo menos acuartelamiento. Entonces, mucho antes se movilizó y no era primera vez, desde el referéndum del 21 de febrero y mucho antes se movilizaron millones de personas en Santa Cruz, más de 1 millón de personas en una ciudad que no pasa del 1,5 millones, no pasa de pobladores. Entonces era el pueblo volcado en las calles. Lo propio pasó en La Paz, lo propio pasó en todos los departamentos. Esa gente se movilizó y no necesitó que la policía ni el ejército le esté respaldando. Eso sucedió mucho después. Entonces a esto voy. La población tiene capacidad de movilización, no está vinculado necesariamente al ejército y la presencia del ejército, por eso decía, la memoria corta no nos va a fallar, responde a que hemos vivido, tal vez el compañero, el colega, el panelista no lo ha vivido, pero muchos de nosotros hemos vivido el pánico en nuestras casas, casas quemadas, gente invadiendo, saqueando. Eso es real, eso no es un mito urbano. Entonces la policía no se abastecía, iniciaron operaciones conjuntas. Creo que rememorar esto es estéril, pero parece que en este momento ya es pertinente. Obedece a ese panorama, a los aprestos de que pudiera repetirse un fenómeno que dio resultados luctuosos como lo de Sencata. Entonces, si ha habido ese tipo de fenómenos, ¿cuál es la respuesta de un gobierno para brindar seguridad? Tiene que responder algo, no puede quedarse cruzado de brazos. A ver, Marcelo Silva, por favor. Yo creo que se está discutiendo sobre lo evidente y sobre una noción absolutamente básica. Claro. Es decir, a ver, en un gobierno de transición, en las condiciones en las que se está, no son necesarias las Fuerzas Armadas, por supuesto que son absolutamente necesarias, son los actores fundamentales del respaldo del poder político. La señora Áñez está ahí por las Fuerzas Armadas, pues. Así de sencillo. ¿Qué significa eso? Claro, el respaldo y el sustento de su valor político en este momento, más allá de la Constitución y la, por supuesto, transición constitucional, está el hecho de que indudablemente las Fuerzas Armadas son la garantía del actor que garantice el cumplimiento de la Constitución política del Estado. Es así. Todo poder es así, se basa básicamente, más aún un gobierno de transición, que además está, y lo voy a decir, que por eso digo, tiene que ser rápido el gobierno de transición. Todos los gobiernos de transición tienen un problema, y este no es un problema de Áñez. Son vaciados de legitimidad, son frágiles. Los que están gobernando, la mayoría de los que están gobernando, sacaron 4% en la anterior elección. No tienen una legitimidad, no tienen apoyo popular, no es que la gente los ama, los adora, no. La gente los tolera en función de algo fundamental, y es que los tolera en función de que van a llamar a elecciones, y en las elecciones sí, ahí habrá una correlación de fuerzas políticas,
si habrá gente que va a ganar la elección, si se van a hacer pactos políticos, si vas a tener un parlamento fuerte, vas a llegar a pactos donde vas a tener gobernabilidad. Ese es el tema básico. Entonces, es natural, es natural. O sea, ahora, que todos los gobiernos, por supuesto, ven a las Fuerzas Armadas como un actor fundamental de respaldo, sí. Habría que preguntarle a Morales. Morales se va en el momento en que las Fuerzas Armadas le dicen: ya no te apoyamos. Mira, hermano, hasta aquí, y más bien yo sugiero, bueno, aunque esta hipótesis se ha desmentido en los últimos días, pareciera que Morales renuncia antes incluso de ese mensaje, pero claro, cuando te ves vaciado del apoyo de las Fuerzas Armadas en un momento de conflicto, ese es el tema. El ministro de Justicia en este mismo escenario dijo que había intención incluso, o que habían actores políticos que estaban influenciando a las Fuerzas Armadas para que tomen el poder. No lo van a hacer. Cuando había ese vacío públicas en eso. Cuando existía ese vacío, sí, ¿no? Pero no lo han hecho. ¿Qué opina usted con relación a ello? En función al rol de importancia de las Fuerzas Armadas es estructural, es clave, ¿no? Por ello yo coincido con Jorge sobre el elemento del contexto de la asistencia de las Fuerzas Armadas, que son un pilar para el Estado, con el uniforme de campaña, ¿no? Independientemente de lo que ahora son protagonistas. Pero quiero mencionar dos cosas, Vania, sobre el discurso que me parecieron impropias, ¿no? En función a que creo que no está a la altura de una jefa de Estado que en un mensaje tan importante como esperaba el país, mencionar, por ejemplo, decir a uno de sus ex colegas parlamentarios canalla o una sinvergüenzura. Creo que no estaba, que no es parte de la talla en el caso de un mensaje presidencial. Y lo otro que me pareció totalmente inadecuado es la interpretación respecto a la mano dura. El órgano ejecutivo finaliza o inicia una acción de denuncia penal en materia de corrupción u otro, y finaliza su actuación en el momento en el que activa una acción penal. Lo otro es un rol exclusivamente del Ministerio Público y de la Justicia, ¿no? Si no, habrá que interpretar ya interferencia de órganos de poder. Entonces creo que fue inadecuado decir que a partir de ahora mano dura y que veamos qué ocurre. Lo otro también valoró, ¿no? Y esto es más honesto reconocer respecto al rol de las demás instituciones. El tema del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha sido el Tribunal Constitucional que le restituyó el orden constitucional, por lo que se les permite, ¿no?, ampliar excepcionalmente este mandato, que ahora, en función de la transición, habrá que definirse. Pero creo yo, y lo comparto, sería un error garrafal que la actual presidenta participe en el próximo proceso eleccionario. Ahora, ¿será que hay total conformidad en las Fuerzas Armadas? Porque recordemos que ha sido el sector que ha perdido varios espacios en el poder. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de seguridad y otro tipo de escenarios. La presidenta y muchos políticos lo dijeron, no tienen confianza en las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo entendemos esto, don Jorge Richter? Porque la historia de las Fuerzas Armadas tiene que ver acercamientos con la política y una dinámica también permanente de traiciones con el poder político. Por eso hemos tenido una consecuencia de golpes de Estado enorme en el país. Pero hay que señalar algunas cosas muy claras, Vania. Las Fuerzas Armadas han interrumpido 37 años de sujeción a la autoridad civil ahora. Y Marcelo está diciendo algo que es absolutamente importante y trascendental. La señora Áñez está ahí porque las Fuerzas Armadas la han puesto. ¿Y esto qué significa? No dije eso, Jorge, lo aclaro. Gracias a las Fuerzas Armadas. Dije que las Fuerzas Armadas son un actor importante en el proceso de haber seguido la sucesión constitucional. O sea, sin ese respaldo, sin esa tutela de las Fuerzas Armadas para conseguir la sucesión constitucional, no lo hubieses logrado. Eso es lo que he dicho. Ya, lo que ha pasado en Bolivia no ha sido un cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo a raíz de la insinuación o de la sugerencia de las Fuerzas Armadas de que renuncie un presidente, que tenía un mandato constitucional. Nos guste o no nos guste ese presidente, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ese periodo constitucional. Eso había que respetarlo. Cuando las Fuerzas Armadas intervienen de forma directa o indirecta, esto está en cualquier libro de teoría política y de autores políticos, y la panelista que nos acompaña, imagino que los ha tenido que leer. Cualquier presencia de las Fuerzas Armadas se llama militarismo. Y cuando las Fuerzas Armadas terminan
colocándole la banda presidencial a la presidenta al margen del análisis político, es algo que a alguien como demócrata lo ofende, porque es una presencia permanente de las Fuerzas Armadas y lo hace además con el mismo uniforme del día de hoy. Entonces, tenemos una presencia de las Fuerzas Armadas que ha cumplido un rol y que seguramente en algún otro momento la historia política y el debate político lo aclarará. Pero también hay que señalar algo, la sentencia del Tribunal Constitucional, como han dicho algunos, no es lo que termina con la teoría del supuesto golpe de Estado. El supuesto golpe de Estado es una acción que se da en un día concreto y eso no se puede borrar ni se puede ir hacia atrás. En ese marco de situación, el país va a buscar reencauzar el proceso democrático, reencauzar la institucionalidad y la constitucionalidad en este país como mayor referencia. Eso está muy bien, pero hemos tenido una interrupción, Vania. Hemos tenido una interrupción de un proceso absolutamente constitucional, de una gestión que ya estaba por concluir y que ha sido acortada con una presencia que intervino de las Fuerzas Armadas determinante. Eso, si uno no lo quiere ver, es porque también tiene ganas de poder defender otro tipo de procesos. Pero esa ya es una cuestión personal. Los hechos demuestran esto. Yo quiero ser muy breve. A ver, creo que aquí nadie ha negado, es más, yo he destacado que claro que es determinante, pero que a partir de lo que se ha vivido hace pocos meses atrás, las Fuerzas Armadas han encontrado su rol definitivo en tiempos de paz, que es ser el garante y estar en posición de garante del ejercicio pleno de la Constitución. Los hechos y la forma en que derivaron después del fraude descubierto por la OEA y por la población boliviana, porque parece ser que de la nada vinieron un día los militares y decidieron ya no apoyar a Evo Morales. Señores, acá se habían levantado los 9 departamentos sostenidamente, casi un mes, en un descontento pleno. Ni siquiera en octubre del 2003 se levantaron los 9 departamentos. Entonces, ese contexto no lo olvidaremos, no haremos un corte de 30 muertos, son más de 30 muertos. Presidente Morales, cuando había paro cívico, han muerto 2 personas en Motorio y en Cochabamba. Entonces, cuando hacemos un análisis sesgado, faltamos el respeto a quien nos está mirando, porque aquí no solamente hay muertos de primera y segunda clase, solo los de Sencata, solo los de Sacaba, solo los de Montero. Todo eso se debe investigar, por supuesto, está en manos de la Fiscalía, tiene que indagarse, tiene que evidenciarse. Por lo menos yo no tengo ningún interés particular de beneficiar o no al gobierno, pero no tengo la mínima intención de dar una información y un análisis sesgado. Los militares, insisto, son un factor de fuerza constitucionalmente previsto que han hallado ahora su lugar, que es el guardián de la Constitución, y nadie dice que el contexto en el que nos hemos desarrollado y donde se gritaba hace pocos meses guerra civil, que por cierto, guerra civil creo que es una arenga bastante bélica, ¿no? Guerra civil, o sea, no era una movilización pacífica. En ese contexto es que se apoya la señora Áñez en este respaldo militar, en el respaldo policial y en el respaldo ciudadano. No están los militares y el país detrás. Están todos respaldando esta etapa de llegar a reconquistar la democracia plena, que evidentemente ha sido interrumpido con la renuncia de Morales. No solamente habló Yanine Áñez como presidente transitorio del país, también lo hizo el señor Evo Morales, ¿no? ¿Qué conclusiones tenemos al respecto, por favor, señor Silva? A ver, cuando habla Evo Morales, indiscutiblemente hay elementos importantísimos que rescatar, pero habrá que ver si esas alocuciones son, por supuesto, altamente beneficiosas para su partido. Ahí me da la impresión de que Evo Morales en esta coyuntura, y tiene que aprender a leer la coyuntura, hay una cadena de errores que ha tenido el movimiento al socialismo en este último tiempo, simplemente porque no ha leído contexto, así de sencillo y fácil, no hay más, ¿no? Están donde están porque han habido errores tras errores y tras errores, falsas percepciones, ¿no? Yo creo que si el expresidente Morales quiere volver, no lo hará de una manera directa y no lo hará en el corto tiempo, y eso lo tiene que tener clarísimo. Y es más, probablemente en algún momento tenga que dar un paso al costado en su presencia misma para el retorno del movimiento al socialismo, para que el movimiento al socialismo sea un actor fundamental de poder político. Probablemente ni con él en la figura, si es que realmente el proyecto no lo encarna una persona
persona. Y aquí podemos ver si se desnuda o no se desnuda ese discurso, ¿no? Es decir, si el proceso está más allá de las personas o es que el proceso es una persona. Y eso a mí me deja siempre en claro cuando escucho alocuciones donde todavía hay ese ego y ese personalismo. Yo creo que la distancia hace un silencio prudente. Creo que Evo Morales debe mantener un silencio prudente en el ámbito de la campaña electoral. Tiene que establecer y darles autonomía a los actores acá en el país, pero fundamentalmente tiene que cuidar algo como joyas de su abuela. Y esas joyas de su abuela es el voto duro del movimiento al socialismo. Por una razón. No hay en este momento en el espectro electoral una oferta parecida al voto duro del movimiento al socialismo. Es decir, a ver, ese es el gran error de Arce, pues, ¿no? Tú tienes a Doria Medina, tienes Tuto Quiroga, tienes un montón de cosas que te pueden ofrecer exactamente lo mismo en el ámbito de la oferta electoral. Pero a ver, dime tú, si hay un partido, un binomio por lo menos de los que están revoloteando, que te ofrecen un discurso identitario, ¿no? Con el tema étnico. No hay. Ni Tuto Quiroga, ni Mesa, ni Samuel Doria Medina, ni Camacho están en esa onda, ni en esa lógica. Esa es tu estructura de oportunidad política, es ahí donde tienes que atacar. El segundo elemento fundamental es también el tema regional, la división rural, urbana. Es cierto, más del 70% hoy día viven en el ámbito urbano, pero ¿qué pasa con lo rural? Tampoco llegas, y lo periurbano también, tampoco llegas. Entonces ahí es donde tienes que apuntar a mantener tu voto duro. Las intervenciones de Evo Morales y los pasos que se han dado, decisiones políticas que se han tomado hasta ahora, pueden afectar ese voto duro. Y si el MAS afecta su voto duro, ahí sí estamos arruinados, porque realmente vas a tener un partido político que se venga hacia abajo. De todas maneras, habrá que ver, y a mí me interesaría mucho el rendimiento electoral ya en campaña, en el sentido de que todavía el MAS, si hay una visión democrática y si por supuesto hay una decisión política de leer el contexto y no apostar por la desgracia, se podría convertir en una excelente parte de equilibrio del poder político, los que todos queremos en democracia. Señor Quino, ¿qué opina usted? ¿Debería el señor Evo Morales guardar distancia, silencio? ¿Le ayudaría más así a su partido? De momento, por las declaraciones que ya tuvo el expresidente, ha generado, ¿no?, inclusive una llamada de atención de su propio estado asilante por sus declaraciones. Entonces creo yo que va a jugar un rol estratégico y en función a los pronunciamientos que tenga, afectará o no afectará a su propio binomio, y eso va a repercutir sin duda electoralmente. Adicionalmente a esto, hay que considerar que en 2 días se firman las alianzas, el plazo del Tribunal Supremo, en 12 días se habilitan candidaturas, vamos a tenerlo claro. Hasta ayer habían 4 partidos existentes en el país sin candidato, un binomio proclamado sin partido. Entonces hay particularidades que se vienen en este próximo proceso electoral que hay que sin duda analizarlos. También el tema de campaña, el proceso eleccionario, pero coincido yo, después de la crisis política del año pasado, creo que es un momento tal para la renovación del poder político, tanto como actores como generacional, y creo yo, y estoy convencido que los jóvenes deben tomar el poder en estas siguientes elecciones. A ver, avancemos con relación a este tema. Yanine Áñez, posible candidata, ¿qué opina? Quiero hacer una breve mención al tema del discurso de Evo Morales, ¿no? Porque el discurso de Evo Morales, que ha sido el de la mañana fundamentalmente, que ha sido un recordatorio de los éxitos que él ha tenido o que él considera que ha tenido durante su gobierno, y que esto ha contrastado con los éxitos que también ha querido mostrar Yanine Áñez, a pesar de que tienen tamaños de gestión muy diferentes. Lo importante en ese discurso es un vacío en 3 puntos. La primera carencia del discurso de Evo Morales es que no tiene un nivel de autocrítica ni siquiera mínimo. Y el nivel de autocrítica pasa por el elemento de la reelección. Él le debería decir a los bolivianos cuánto ha afectado esto y qué tanto ha reflexionado respecto de la reelección inserta en la Constitución Política del Estado, la petición de interpretaciones vía Tribunal Constitucional, para concluir en el 21F y en el 20 de octubre, generándole al país un problema enorme. Hace algunos días dijo, ¿no?, que su peor error fue volverse a postular. Sí, pero obedeciendo al pueblo, dijo, ¿no? Obedeciendo al pueblo, no es un mea culpa pleno. Él debería decir algo claro y concreto sobre ese tema, porque entre muchos otros factores que ha llevado a lo del 10 de noviembre, no es el único, pero está el tema de la reelección. El segundo punto es que
así como ha sido un gobierno altamente inclusivo en lo social, en lo étnico y en lo cultural, y en esto no podemos involucionar, también mientras se daba ese proceso de inclusión, él iba construyendo un muro que lo separaba de las clases medias. Y ese es un problema, porque el país, Vania, se pacifica entre dos sectores sociales, no se pacifica con uno, ni existe la posibilidad de que un grupo social fuerte pueda exterminar o aniquilar al otro para mantener hegemonía política. Eso no es posible. Y el tercer error que él ha tenido es un no respeto debido a las instituciones que tienen tradición en este país, a pesar que él tiene una visión democrática diferente de la republicana y de la liberal. Estas instituciones tienen una tradición en el país y debería haber tenido una mayor consideración. Estos 3 puntos han estado completamente ausentes en su discurso y al estar ausentes no ha hablado de lo que es fundamental. Él tampoco le ha propuesto a los bolivianos cuál es el camino para nuestra reconciliación. ¿Cómo nos vamos a entender los bolivianos y cómo nos vamos a pacificar? No lo ha dicho ni la presidenta Áñez ni el expresidente Morales. ¿Y eso qué significa? Que el camino, yo insisto en esto, que el camino de la pacificación es un proceso que no ha iniciado. Muy bien, don Jorge. Ahora sí, a usted le pregunto entonces el tema de Yanine Áñez. Para ir cerrando, por favor. ¿Un acierto o un error si es que se postula? Es una señora que, en base al momento que estamos viviendo, ha ido dando los pasos necesarios para la transición y para consagrar las nuevas elecciones, que era el clamor popular y la necesidad de esta democracia. Por tanto, en esa medida tiene una aceptación. También ha demostrado otros actos pequeños pero simbólicos, como no hacer uso ni abuso no hacer abuso de los bienes del Estado al pagarse su propio pasaje, etcétera. Sería largo mencionar, pero esa serie de actos, ¿no? O por lo menos haber puesto a la ministra de Cultura, que es una señora de pollera, cosas que en sectores de la población han sido bien recibidas. Y creo que también hay el factor emotivo, que es una persona que demuestra una calidad humana, que sabe conmoverse, que era un elemento muy particular de Evo Morales, ¿no? Que desarrollaba empatía, era como el fetiche de las masas, y lo mismo está haciendo Áñez. Es muy carismática y logra conmover a algún sector de la población, sobre todo a las mujeres. En ese sentido se vuelve una candidata potable en un país con unos liderazgos huecos, con unos liderazgos que emergen de caudillismos, de dueños de partidos, de caudillos impuestos, de tal forma, de esos liderazgos que frenan a las otras generaciones. Y sobre esto yo he escrito artículos, en fin, como se ha venido ahora a ver la eclosión de la juventud y las otras generaciones que venían siendo taponadas, sobre todo por el movimiento al socialismo. Entonces, en ese contexto, es una candidata interesante. Automáticamente ya no le conviene a los otros candidatos. Miren, a Evo Morales, al MAS le da igual, porque el segmento de población que ha de capturar Yanine Áñez es el mismo segmento, claro, no es el sector plebeyo ni de los movimientos sociales. Ella se va a disputar eventualmente, si fuera candidata, un escenario electoral con clases medias y clases medias altas. Tuto Quiroga, Camacho, ya les hace difícil entonces, ¿no? Son ellos los que ahí en este momento traen el discurso de la ética, que como es posible, que ya tiene un manto, es con ellos el litigio. Ellos son quienes le van a cuestionar. El pueblo no sé qué dirá. En todo caso, permitido legalmente está. Entonces yo no puedo pronunciarme al respecto, porque yo veo que es factible, que es un de liderazgo en desarrollo. Si vamos a hablar acerca de los frenos, la ética, la no ética, tendríamos que remontarnos a no haberle hecho esos reclamos. Claro que Evo Morales. Algo chiquito, por favor. Porque sí quisiera pronunciarme al respecto. Algo chiquito, sí, por Primer favor. elemento, lo ético es absolutamente importante. Siempre lo he dicho en esta mesa muchas veces, el problema del 21 de febrero no era un tema legal, era un tema ético. Cuando tú tienes una persona que te dice, no voy a volver a ir, y si pierdo el referéndum me voy a ir a criar truchas al Chapare, y luego busca la chacanchada para volver a ser candidato, es un tema ético, porque te ha mentido y no puedes volver a creer en su palabra. No es un tema jurídico. Pero era un y tema eso, jurídico. claro, no,
pero luego lo volvieron pues un tema jurídico. Pero fundamentalmente el efecto en la gente fue el tema ético. El tema ético de no creerle. Evo Morales se fue porque nadie le creía al final, o mucha gente que le creía ya no le creyó al final. Porque mintió, claro que mintió. ¿Cómo vas a decir? Pero no voy a ir, no voy a ir y luego vas. Por supuesto es un tema ético. Señores, la presidenta actual ha dicho por lo menos en 3 oportunidades que no va a ir. Bueno, Camacho también. Pero Camacho, ese es el primer elemento. Si queremos cambiar las cosas, revaloricemos el papel de la palabra en política. Si tú dices que no vas a ir, no vayas pues. No vayas. Y segundo elemento, ¿sabes cuál es el más importante si va Yanine Áñez? Es que te destruye el sentido de un gobierno de transición. Sin duda. Ya no estás en gobierno de transición si va de candidata Yanine Áñez. Lo prudente sería que renuncie, si es que va a ir de candidata, ¿verdad? Porque este gobierno es un gobierno de transición política. El gobierno de transición política tiene que estar vaciado de sentimiento político. No puede un gobierno de transición hacer campaña por su candidato. Eso sería desastroso. ¿Se imagina? Entonces yo creo que no lo va a hacer. Yo creo que, por supuesto, es un gobierno de transición, Moira. ¿Pero dónde dice que no puede? Que dónde dice. No vayas con legalismos únicamente, anda la lectura política. Un gobierno de transición tiene la obligación de convocar a elecciones y dar todo el esfuerzo posible para eso. Lo importante es eso, ¿no, Vania? Yo quiero decirte eso, o sea, es desmenuzar dónde está lo legal, lo ilegal, lo ético, lo no ético, y en función a eso, lo que cada uno expresa revela los alcances de la inclinación o el interés personal. Bueno, al final yo creo que Yanine Áñez va a definir, ¿no? Claro. Y el partido político. No para cerrar, por favor, a usted le cedo la palabra. No hay que dejar de lado que estamos olvidando algo muy importante, el rol protagónico del Tribunal Constitucional. Hace un par de días la Fiscalía admite la denuncia por la sentencia que permitió la reelección. Existe la 084, pero también la 032 del año pasado, que posibilita que un funcionario electo participe de nuevos comicios sin renunciar. Que lo sacó este mismo Tribunal Constitucional. Modulan esa sentencia, entonces la presidenta Áñez estaría prácticamente imposibilitada de participar, o a no ser que renuncie hasta el 3 de febrero, y en todo caso quien asuma la presidencia en ejercicio, la senadora Copa, como presidenta de la Asamblea. Entonces, sería el escenario, ¿no? Pero si esa actitud, tomando en cuenta el elemento ético, que es poco probable en política, ¿no? Por las últimas muestras que hemos tenido, retomamos el caos institucional que tanto ha costado restablecer. Ya no tengo nada más de tiempo, realmente el tema está muy álgido, muy lindo para poderlo debatir. Los voy a invitar en otra oportunidad, de verdad, para que podamos hablar. Ya. Vámonos a una pausa en hora 23, agradeciendo a nuestros panelistas. Ya volvemos.